Buenos días, soy María Alejandra Morales Londoño, líder de formación empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Hoy tengo el gusto de acompañarlos con esta conferencia virtual en donde abordaremos el tema todo lo que necesitas para tu declaración de renta en este 2020. En nombre de mi organización agradezco su interés y la acogida a esta conferencia. Recuerden que en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara pueden estar consultando la programación de las conferencias que tendremos durante los próximos días. Muchos de ustedes ya conocen la dinámica de estas conferencias, pero para quien no la conozca, el conferenciante tendrá 40 minutos para exponer el tema y contaremos con 20 minutos más para responder las preguntas que tengan al respecto. Durante la conferencia podrán hacer sus preguntas en el módulo que encuentran disponible una vez te conectas. Recuerda que este es un espacio para compartir conocimiento con nuestros comerciantes y con nuestros empresarios. Por eso te agradecemos evitar hacer uso del chat para promoción de productos y servicios. Quiero recordarles que esta conferencia será grabada y colgada en nuestro sitio web www.cámaramedellín.com.co/biblioteca. En la conferencia del día de hoy nos acompaña Simón González. Simón es ingeniero administrador de la Universidad EIA, ha sido docente en finanzas de la Universidad de AFID, fue coordinador de inversiones del Grupo Argos y es cofundador de Tributi, la organización que hoy nos acompaña en esta conferencia. Algunos de los contenidos que abordará Simón en la mañana de hoy están relacionados con la declaración de renta, qué es la declaración de renta, cómo saber si declaras renta, plazos para declarar renta durante este 2020, paso a paso para elaborar tu declaración de renta y cómo presentar tu declaración y pagar impuestos dentro de otros contenidos. Simón, quiero darte la bienvenida, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola María Alejandra, no, muchas gracias a ti, gracias por la invitación, súper contento de estar acá y muchas gracias a todos los que se conectaron pues para este live. Listo, vamos a empezar entonces, voy a compartir. A compartir la presentación, chequeemos que la estés compartiendo bien y puedes iniciar. Recuerda que tienes 40 minutos y luego de esos 40 minutos entonces arrancamos con la ronda de preguntas que nos hagan nuestros participantes. Excelente, dame un segundo entonces. Dale, tranquilo. Que esta conferencia va a ser grabada, se lo repito, va a ser colgada en la página web www.cámaramedellín.com.co y allí también puede consultar la programación de las próximas conferencias. Simón, perfecto, puedes arrancar cuando quieras. Listo, excelente, muchas gracias María Alejandra. Bueno, entonces ya como contó María Alejandra, les vamos a contar un poco sobre qué es la declaración de renta y las cosas pues que deben tener en cuenta durante esta temporada que ya se acerca. Entonces empecemos. ¿Qué es la declaración de renta? Pues muchos saben qué es y alguna vez la han presentado, pero exactamente qué hacemos ahí. La declaración de renta es un resumen de nuestra situación financiera, de nuestras transacciones financieras que tuvimos en un año específico, ¿cierto? Para este año 2020 le mostramos a la DIAN lo que pasó en el año 2019 y lo primero que mostramos en nuestra declaración de renta son nuestros bienes y nuestras deudas, nuestro patrimonio, ¿cierto? Y le soportamos a la DIAN con cuáles ingresos logramos llegar a ese nuevo patrimonio. Un caso sencillo, digamos que en el año 2018, al finalizar teníamos un patrimonio de 100 millones de pesos. Y al finalizar el año 2019 teníamos un patrimonio de 200 millones de pesos. Lo que pasó es que en ese año tuvimos una utilidad, unos ingresos por 100 millones de pesos. Entonces en ese formulario que le entregamos a la DIAN, le contamos en cuánto aumentó nuestro patrimonio y con qué ingresos los obtuvimos, ¿cierto? Y por esos ingresos es lo que nos hace pagar o no pagar impuestos dependiendo del monto que tengamos y las retenciones en la fuente que no hayan practicado, ¿cierto? Entonces, en resumen, le mostramos a la DIAN en cómo aumentó nuestro patrimonio, cuáles ingresos soportaron ese aumento y cuadramos con ellos cuánto debemos pagarle a la DIAN o al país por esos ingresos que obtuvimos y nos permitieron aumentar nuestro patrimonio.
Eso se hace de una forma autodeterminada y no pasa así en todos los países del mundo, ¿cierto? Aquí en Colombia nosotros como contribuyentes le decimos a la DIAN, hombre, vea, mis bienes y mis deudas al finalizar el año son tanto y mis ingresos fueron tanto, pero nosotros somos los que llevamos esa información a la DIAN. Entonces eso es lo que hacemos en la declaración de renta, le presentamos a la DIAN desde nosotros qué fue lo que pasó en nuestro año. Como les contaba, no es así en todos los países. Por ejemplo, en Perú, en Chile, el gobierno pues, o la DIAN de allá se encarga de decirle a los contribuyentes cuántos que tienen que pagar. Entonces esa es una diferencia grande que tenemos nosotros y por eso nosotros tenemos que preparar la declaración de renta y se vuelve un tema como tan popular por esta época, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sabemos si estamos obligados a declarar o no? ¿Qué nos obliga a declarar? Y son estas 5 condiciones que en realidad pues, se vuelven 4, ya les voy a explicar. La primera es los ingresos que ustedes tuvieron en el año, que son ingresos mayores a 47.978.000 pesos. Eso, si lo ponemos en un salario pues, de un empleado, podemos dividir este monto entre 14, ¿cierto? Entre 14 por los 12 meses que tiene pues el año, más la prima y más las cesantías. Entonces si alguien estuvo contratado en el 2019 por 3.427.000 pesos en un salario que no tiene nada, pues nada extra legal, va a estar obligado a declarar renta este año. Ahora, si en su compañía, pues en su empresa hay algunas bonificaciones variables o mayores salarios pues extralegales, entonces simplemente lo que deben hacer es coger estos 47.978.000 pesos y dividirlos en la cantidad de salarios que les pagan a ustedes en un año. Y con eso van a saber si por ingresos se obligan o no. Y para los independientes, entonces simplemente contar todas sus cuentas de cobro si sumaron más de 47.978.000 pesos en el año 2019. Ahora, les contaba que eran 5 condiciones que en realidad se vuelven 4, que son las 2 siguientes. Compras y consumos superiores a 47.978.000 pesos y compras con tarjetas de crédito, ¿cierto? Entonces las compras de tarjeta de crédito, pues claramente están incluidas dentro de compras, ¿cierto? Sin embargo, la segunda, o sea, compras con tarjeta de crédito, es mucho más fácil de monitorear, pues, para la DIAN. Pero el segundo punto pues, que nos obligaría es las compras o consumos que hayamos tenido en el año y son nuevamente 47.978.000 pesos. El tercer punto sería consignaciones bancarias recibidas en el año, ¿cierto? ¿Cuánta plata entró en nuestras cuentas de ahorro? Y aquí hay un punto importante y sé que hay confusión en esto, pues en la gente con la que hablamos en Tributo y todo el día pues, con nuestros usuarios, y es, hombre, a mí me consignaron una plata en mi cuenta, eso me va a dañar mi declaración de renta, eso me va a hacer pagar un montón de impuestos, y no necesariamente, por eso están separados. Una cosa son los ingresos y otra cosa son las consignaciones. Alguien me pudo haber hecho una consignación a mí porque me debía plata, y eso en realidad no es un ingreso para mí, es solamente que alguien me debía plata y me la pagó. Entonces las consignaciones bancarias es cualquier movimiento que llegó a tu cuenta de ahorros, pero no hace que pagues impuestos. Ahorita vamos a hablar de eso. Eso te obliga a declarar, pero no te hace pagar impuestos. Casos de esos es el que les conté, perdón, como que alguien me pagó una deuda que tenía con él, o no sé, le presté la cuenta a un primo, un familiar para que vendiera un apartamento, consignara una plata ahí, pero después se la pasé a él. Entonces esa operación te obliga a declarar, ¿cierto? Pero no te hace pagar impuestos porque no es realmente un ingreso. Y el último punto, el cuarto punto, es si a 31 de diciembre, ¿cierto? Tuviste bienes por más de 154.215.000 pesos. ¿Qué sumamos ahí? En realidad ahí debemos sumar todo lo que tenemos, o pues, específicamente todo lo que teníamos a 31 de diciembre del 2019. Va ahí pues fácilmente el carro, la casa, saldos en cualquier producto financiero, pues la cuenta de ahorros, la cuenta corriente, o pues fiduciarias, acciones, bonos, todo lo que tengan debe ir sumado ahí y ver si lo superan, también se obligarían a declarar. Entonces estos son como las condiciones que debemos cumplir en Colombia para obligarnos a declarar renta. Listo, ahora plazos.
¿Cómo funcionan los plazos? Los vencimientos, es decir, el momento en el que una declaración de renta pasa de estar a tiempo a estar vencida o estar extemporánea, inician para este año 2020 el 11 de agosto. Y ese día pues, tienen el vencimiento las personas que sus cédulas les terminan en 00 o en 99, ¿cierto? Y vamos desde ahí cada día hábil hasta el 21 de octubre bajando pues dos dígitos. Entonces, el 11 de agosto son las personas que les terminan 00 y el 99. El 12 de agosto las personas que les terminan el 98 y el 97. Y así hasta que el 21 de octubre las personas que terminan en 01 y en 02 se les cumple pues, su plazo para presentar la declaración de renta. Aquí, súper importante, no es que ese día la tengan que presentar, la tienen que presentar hasta ese día. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita en Tributi ya hemos hecho varios miles de declaraciones de renta y ya presentadas. La gente las puede presentar cualquier día antes de su vencimiento. Importante tener en cuenta, las sanciones por no presentar la declaración de renta sí son altas. La sanción mínima para este año es de 356.000 pesos. Entonces, si alguien tenía que presentar la declaración de renta el 11 de agosto y se le olvidó y la presentó el 12 de agosto, lo mínimo que va a pagar de sanción o de multa, lo mínimo que va a pagar son 356.000 pesos. Entonces, por eso la invitación es a estar súper pendientes y hacer las cosas pues, como en el tiempo indicado. Esa sanción que les cuento es la mínima, pero las sanciones pueden ser muchísimo más altas, pueden ser el 5% o el 10% del impuesto que tengamos. Un impuesto normal es un impuesto de 10 millones de pesos, no quiere decir que eso se pague, es solamente el impuesto, después se restan las retenciones, pero una persona que tiene entonces un impuesto de 10 millones de pesos podría estar pagando 500.000 pesos de sanción por solamente un día que se pase. Entonces ahí la invitación es a estar súper pendientes y hacerlas pues cuanto antes, no tienen que esperar la fecha como ya les conté. Ahora vamos a ver un paso a paso para elaborar la declaración de renta. Lo primero que se debe hacer, y esto es un paso pues, que casi siempre se puede omitir por las condiciones que cumplimos todos, o la mayoría pues, aquí en Colombia, es determinar la residencia fiscal. Esto es un concepto medio raro, pero quiere decir es ¿en qué país tienes mayores obligaciones tributarias? ¿Cierto? Para el común de la gente, con que sean colombianos y estuvieron en Colombia más de 183 días, entonces ya son residentes fiscales en Colombia. Es importante tener la diferenciación porque las personas que son residentes fiscales en Colombia, pues la mayoría seguramente que está escuchando este live, está obligada a declarar todos sus bienes y todos sus ingresos de fuente mundial, es decir, todo lo que pasó en Colombia y lo que pasó en cualquier otra parte del mundo. Ahora, seguramente, pues, tratados de doble tributación y el acuerdo que tenemos con la Comunidad Andina de Naciones, que hace que los impuestos de afuera no paguen nuevamente impuestos acá en Colombia, pero sí se deben declarar, sí se deben incluir en la declaración de renta. Entonces, todos los que seamos residentes fiscales en Colombia, que nuevamente son las personas que estuvieron en Colombia durante el 2019, más de 183 días, deben declarar en su declaración de renta, o deben incluir en su declaración de renta, perdón, todos los ingresos y todos los bienes que tuvieron en cualquier lugar del mundo, los de Colombia y los de afuera. El segundo punto sería establecer pues, o revisar si realmente sí están obligados a declarar o no, ¿cierto? Con las condiciones que les conté. Después se debe escoger el formulario en el que se debe presentar la declaración de renta, es decir, en qué formulario la DIAN me acepta mi declaración de renta. Ahí hay dos formularios, el formulario 210, que es para los residentes fiscales en Colombia, y el formulario 110, que es para los no residentes fiscales en Colombia. Aparte de eso, es importante tener el RUT actualizado. ¿El RUT por qué se desactualiza? Es porque las actividades económicas, por ejemplo la de los empleados, pues, que es la más común, es la 0010, de pronto la DIAN decide cambiar ese número de la actividad económica de los empleados de 0010 a 0011. Entonces, cuando presentas tu declaración de renta con ese RUT desactualizado, pues en el banco te van a devolver, no te la van a dejar presentar, ¿cierto? Entonces es importante tener eso en cuenta antes de empezar a hacer su declaración de renta. Todos estos pasos, pues, en Tributi los hemos automatizado y los tenemos claros por si sienten algún miedo o alguna necesidad.
Listo. Ahora, este es el proceso ya más conocido, el que todos, pues, como tenemos en la cabeza. El primero es conseguir todos los certificados, ¿cierto? Ir a las entidades bancarias donde tenemos nuestra cuenta de ahorro, nuestra cuenta corriente, cualquier inversión en una sociedad comisionista de bolsa, y empezar a pedirles todos los certificados tributarios, ¿cierto? Que lo que nos muestran es el ingreso y la retención en la fuente, que es, pues, un anticipo del impuesto que nos podemos descontar cuando hacemos una declaración de renta. Entonces, recogemos toda esa información, preparamos, pues, la declaración de renta, se hacen todos los cálculos de cuáles son los ingresos que se deben incluir, los ingresos que se pueden restar, todos los descuentos tributarios aplicables, y se calcula el valor del impuesto, pues, a pagar, o del saldo a pagar, pues, restando la retención en la fuente. Después de eso se diligencia el formulario al cual el cual nos corresponde, el 210 o el 110, ¿cierto? Y ese formulario, o dos copias de ese formulario firmadas por nosotros, las llevamos a una sucursal bancaria, a cualquiera. Todos los bancos en Colombia están, pues, como disponibles y admisibles para recibir una declaración de renta. Si no tenemos una firma electrónica, si tenemos firma electrónica, y pues aquí en la Cámara de Comercio los comerciantes pues sabrán que los representantes legales de sociedades están obligados o tienen firma electrónica. Entonces, los que tengan firma electrónica no deben ir al banco, lo deben presentar a través de los servicios informáticos de la DIAN, deben presentarlo en línea. Esto es importante porque el que tenga firma electrónica y vaya al banco, su declaración de renta, en el banco se la reciben, pero realmente no queda presentada. Entonces, para resumir ahí, las personas que no tienen firma electrónica, que son la mayoría, los que tienen firma electrónica casi con seguridad deberían saber que la tienen. Entonces, fresco que si no sabes que tienes firma electrónica es porque muy seguramente no tienes, debes ir a presentar el formulario en el banco, y los otros lo presentan a través, pues, del portal del área. Y en ese momento se deben hacer... En ese momento en que uno va al banco o está en el portal, pues, de la DIAN, hace dos cosas: la presentación y el pago. Y son como dos actos separados. La presentación es entregar el formulario, ¿cierto? Y el pago es, pues, pagar lo que salga ahí. Eso puede sonar, pues, medio bobo, pero en realidad se puede presentar la declaración de renta sin pago. Y ahorita lo vamos a ver. Podríamos poner como pago cero, simplemente presentamos y pagamos después cuando tengamos dinero. Ya les voy a explicar eso bien, cómo funcionaría en una diapositiva más adelante. Entonces, para resumir, se consiguen todos los certificados, se preparan los cálculos, se diligencia un formulario. Si tienes firma electrónica, lo presentas a través de los servicios electrónicos de la DIAN. Si no tienes firma electrónica, lo presentas en un banco. Y en ese momento puedes pagar o no pagar tu impuesto, dependiendo si tienes, pues, el monto para pagar. Listo. Esto es nuevamente la claridad: si no tienes firma electrónica en el banco, si tienes firma electrónica en el sitio web de la DIAN. Ahora, esta es la parte, pues, más importante que me gustaría aclararles, unos mitos y preguntas sobre la declaración de renta. Entonces, el primero: declarar renta equivale a pagar impuestos. Nuevamente, no es cierto. Ya vimos ahorita que las obligaciones para declarar renta son, pues, los ingresos por más de 47 millones, y eso sí nos podrían llevar a pagar impuestos. Ahorita revisamos esa condición, pero también hay otras obligaciones: el consumo, y el consumo no nos hace pagar impuestos, ¿cierto? Los gastos nos hacen pagar impuestos. Las transacciones bancarias no nos hacen pagar impuestos, ¿cierto? Solamente los ingresos y los bienes. Y aquí hay también una pregunta o un mito popular, y es: yo tengo muchos bienes, esa declaración de renta me va a salir altísima. No es cierto. Pagamos impuestos solamente sobre nuestros ingresos menos las rentas exentas. Los bienes no son como la base para calcular impuestos en la declaración de renta. Las personas que tienen muchos bienes tienen el impuesto al patrimonio, pero en la declaración de renta no tiene nada que ver tener muchos bienes, para el cálculo del impuesto. Ahora, las personas que tienen ingresos, acuérdense que el límite para declarar por ingresos, es 47.978.000 pesos, pero
los empleados no van a pagar un solo peso de impuestos si no se ganan más de, denme un segundo, les doy el dato exacto, de 54.137.000 pesos. ¿Esto es por qué? Porque hay ciertas cosas que podemos restar en la declaración de renta de nuestros ingresos, por ejemplo, los aportes que hacemos a Seguridad Social o que nos hace nuestro empleador a Seguridad Social, el aporte a salud y el aporte a pensiones, los restamos de nuestra declaración de renta, y después hay una renta exenta del 25% para todos los empleados. Entonces, para que tú tengas que pagar impuestos, tienes que ganarte, perdón, no para que tengas que pagar impuestos, para que el impuesto a cargo o el impuesto generado en la declaración de renta pues, sea mayor a cero, pues, o exista, tienes que tener ingresos superiores a 54 millones de pesos. Después de tener, si te alcanza a generar impuesto a cargo, ¿cierto? Porque tienes ingresos superiores a 54 millones de pesos, siendo empleado, también tienes que revisar cuántas retenciones en la fuente, pues cuánto te retuvieron por retención, pues, retención en la fuente a título de renta, para poder revisar si tienes que pagar o no, ¿cierto? Entonces, por eso no para todo el mundo declarar equivale a pagar. Ya vimos que hay una limitación específica por encima del límite para declarar, es decir, el límite para declarar es 47 millones, pero el límite para empezar a pagar siendo empleado es 54.137.000 pesos. Y si tienes retenciones en la fuente, pues muy posiblemente te va a dar incluso saldo a favor. Y ese es el caso de los empleados. Ahora el caso de los, pues, como de los independientes. El límite en el que se empiezan a calcular impuestos son utilidades de 37 millones de pesos. Entonces, si tú te ganaste 47 millones de pesos, que es lo que te obliga a declarar impuestos, a declarar renta, perdón, pero tuviste costos de 10 millones de pesos, ¿cierto? O de 11 millones de pesos, lo cual es pues, plenamente probable no sé, contrataste a alguien más, o el arrendamiento del lugar de trabajo, cualquier costo que esté relacionado con tu actividad pues, generadora de ingresos. Cuando te los restes, tampoco te van a pagar impuestos, y posiblemente si por tu actividad generas retención en la fuente o te practican retención en la fuente, pues también tendrías saldo a favor. Entonces, no todo el mundo paga, no todo el mundo paga. En nuestros datos hemos visto que aproximadamente el 50-55% de la gente sale con saldo a favor, un 30% de la gente sale con saldo a favor, un 50% de la gente sale pues como con saldo cero, es decir, no le retuvieron y no tiene impuesto, y solamente pues un 20% termina pagando en su declaración de renta. Y ese es el primer punto, súper importante. No es lo mismo declarar que pagar, mucha gente no paga. En el acto específico de declarar renta, pues se supone que ya pagó con la retención en la fuente. Bueno, bueno, y el último, nuevamente, y hacer claridad ahí, las consignaciones bancarias, la gente se asusta, este año me consignaron un montón de plata en mi cuenta de ahorros, voy a pagar un montón de impuestos. Nuevamente, no tiene nada que ver, la consignación no significa un ingreso y solamente pagamos impuestos sobre nuestros ingresos, no pagamos impuestos sobre nuestros bienes. Y hay otro mito urbano, tampoco pagamos menos por más endeudados que estemos, eso tampoco es cierto. Solamente pagamos por nuestros ingresos, es lo único que se incluye en el cálculo. Ahora, ¿es necesaria la firma? Pues segundo mito o pregunta, ¿es necesaria la firma de un contador para presentar la declaración de renta? No, no es cierto. Como les conté al principio, la declaración de renta aquí en Colombia es algo autodeterminado, es decir, yo como ciudadano le rindo cuentas al país, al Estado, a la DIAN, de cuánto me gané en el año, cuántas fueron mis deducciones en el año y cómo aumentó mi patrimonio. Como yo lo estoy notificando, es un acto personal, es un acto absolutamente personal. Eso está diseñado para que lo haga incluso pues cada contribuyente. No es necesario, no es obligatorio tener un contador, no es obligatorio tener la firma de un contador, ¿cierto? La declaración de renta se firma como cada persona y debe tener la firma de cada persona. Incluso a los que se los firma el contador y no lo firma la persona, eso no es correcto. Lo correcto es que cada uno firme su declaración de renta y cumpla con sus obligaciones como colombiano. Entonces, bueno, ahí ese mito para que lo tengan súper claro, no es necesaria la firma de un contador. Ahora pasemos al tercero. ¿Qué hacer si no tengo todo el dinero para pagar el impuesto?
Está relacionado pues con lo que les conté ahorita de que hay dos actos, que es la presentación, perdón, y el pago del impuesto, que se pueden separar, ¿cierto? Se pueden separar si no tengo el dinero para hacerlo. Entonces presento mi declaración de renta en el banco o en el portal de la DIAN con pago en cero, ¿cierto? Pero que va a empezar a pasar apenas yo haga eso, apenas reporte pues, o entregue mi declaración de renta con un pago en cero cuando tengo impuestos, ¿cierto? Cuando tengo saldo a favor, pues no tenemos este problema. Pero cuando tengo que pagar impuestos, lo puedo presentar con saldo a cero, pero a partir de ese momento, la DIAN empieza a correr los intereses. Y los intereses que nos cobra la DIAN son pues, la tasa de usura menos 2 puntos, es decir, tasas del 26-27%. Entonces es una tasa supremamente alta que no deberíamos utilizar para financiarnos. Entonces, si no tenemos con qué pagar el impuesto, que pues, puede ser por cualquier razón, lo mejor es buscar financiación fuera de la DIAN, ¿cierto? Buscar financiación con algún banco, que con toda seguridad pues, les van a prestar la plata a una tasa más baja que es la tasa de usura menos 2 puntos porcentuales. Entonces, sí se puede presentar la declaración de renta sin pago, no se hacen en el mismo, pues no es necesario que ocurran en el mismo momento el pago y la presentación, pero lo recomendado es no dejar que corran los intereses de la DIAN, ¿cierto? Es una tasa de interés supremamente alta que nadie debería pues, como tratar de financiarse con ella, porque es muy cara, pues. Entonces, cualquier banco debería estar súper contento de prestarles la plata. La financiación de impuestos es uno de los, pues, como de las carteras más grandes que tienen los bancos. Entonces, eso ya está pues, montado para que lo puedan utilizar. Y ahora pasamos pues como al último mito, que es cómo disminuir el impuesto a pagar este año y cómo disminuir el impuesto a pagar de los próximos años. Y aquí nos vamos como nuevamente a otro mito pues, pues, como de conocimiento popular y que se ha regado pues, a través de todos estos años declarando renta de las personas pues, y los contadores haciendo las declaraciones, y es o como los trucos de los contadores o las estrategias para descargar, pues para bajar el impuesto a pagar este año. Qué pena, un segundo, toma. Y el primer punto ahí, de pronto la mala noticia es, no hay nada que hacer para bajar el impuesto del año 2020. ¿Y por qué no? Porque el impuesto que se presenta en el año 2020, ¿cierto? En ese momento que se presenta ese impuesto, estamos utilizando la información del 2019, ¿cierto? Y pues sí, obvio, como el 2019 ya pasó, pues ya todo lo que puedo incluir en mi declaración de renta, tanto mis ingresos como mis gastos, pues ya pasaron, ¿cierto? Ya se dio. Entonces ahí no hay ninguna estrategia que me permita bajar impuestos en este año, porque la información es algo pues, que ya no se puede modificar, como modificamos lo que ya pasó en el 2019. Ahora, cuando los contadores dicen que van a hacer trucos o estrategias, simplemente están aplicando el estatuto tributario, ¿cierto? Eso es algo que hacemos pues, en tributo y que deben hacer pues, todos los contadores. Lo que estamos haciendo es que nos vamos y utilizamos como todas las herramientas que tengamos, todo nuestro conocimiento, ¿cierto? Que en Tributipo lo tenemos automatizado, para preguntarte y aplicarte por todos los descuentos tributarios a los cuales tienes derecho por las cosas que hiciste en el 2018. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta ahí? Para los empleados tenemos el 25% de renta exenta, es decir, cada peso que me entre, el 25 centavos, pues el 25% ya tiene renta exenta. Adicionalmente, los pagos de medicina prepagada, los pagos por intereses en créditos hipotecarios, dependientes económicos. Dependientes económicos es cuando alguien con ciertas condiciones depende económicamente de mí, los hijos, pues, o los padres y hermanos que se ganen menos de 8 millones en el año. Esos son los que nos podemos restar, más aportes a pensiones voluntarias o a cuentas AFC,
de lo que ocurrió en el año pasado. Para independientes aplican los mismos, exceptuando los dependientes y la medicina prepagada, pero entonces los intereses de créditos hipotecarios, los aportes a seguridad, los aportes, perdón, a pensiones voluntarias y a cuentas AFC también aplican para restarse. Pero nuevamente es la información que está en el pasado. Nosotros las incluimos todas, absolutamente todas, y pues optimizamos el impuesto a pagar, pero no se puede modificar la información del año pasado, entonces ahí no hay ninguna estrategia o ningún truco extraño, raro para bajar el impuesto. Es simplemente aplicar todo el estatuto tributario, todo lo que te aplique. Y sí hay estrategias claramente para modificar la información de tu próxima declaración de renta, ¿cierto? Entonces el impuesto a pagar de los próximos años sí lo podemos modificar, sí lo podemos planear. Eso es lo que se llama o se conoce pues como planeación tributaria. ¿Cuáles son las estrategias más grandes que hay ahí? O las más comunes y las más efectivas son aportes a pensiones voluntarias, ¿cierto? Y aportes a cuentas AFC. Para llegar hasta como el límite que podemos tener todos de rentas exentas pues, dentro de nuestra declaración de renta. No nos podemos descontar, pues, no podemos coger el 100% de nuestro ingreso y pasarlo a pensiones voluntarias y no pagar nada de impuestos. Eso tiene sus límites, pero modificando los aportes que hacemos a pensiones voluntarias o a cuentas AFC, vamos a poder modificar el impuesto de los próximos años. Entonces, nuevamente, en resumen, no podemos modificar la declaración de renta del año 2019, lo que hay que hacer es hacerla supremamente bien, hacer súper juicioso aplicando todas las deducciones que tengamos, pero no podemos modificar la información que ya pasó. Sí podemos modificar pues, la información del 2020 para la declaración de renta en el 2021 y pues ya el 2021 y así hacia adelante. Las estrategias más fáciles, como las acabo de contar, pues son pensiones voluntarias y cuentas AFC. Bueno, María Alejandra, esta es pues, mi presentación, lo que les quería contar para hoy. No sé si pasamos a preguntas que tengan en el público. María, creo que estás en mute. Hola, ¿ya? Hola, ahora sí te escucho. Hay muchas preguntas, Simón, entonces voy a tratar, apaga tu micrófono cuando yo hable para que no se sienta el eco, porfa, que contigo se me siente eco. Voy a tratar de hacer como el mayor número de preguntas, hay unas pues que voy a tratar como de compilarlas, por decirlo de alguna manera, y esas que puedas responder como sí, no, más chévere para ver si podemos abarcar muchas más. ¿Listo? Bueno, hay una que es como, que nos han preguntado mucho y tiene que ver con la firma electrónica, ¿cierto? Si es necesario que las personas saquen firma electrónica en este momento para presentar la declaración y dos, si en este momento la DIAN habilitó algo que un participante nos decía que sí, para no tener que ir hasta el banco a pagar. Perfecto, sí, te cuento. Entonces, sí, es cierto, la DIAN habilitó o está habilitando la posibilidad para que las personas emitan su firma electrónica y no tengan que ir a un banco para hacer su declaración, pues para presentar su declaración de renta. Sin embargo, no es obligatorio, ¿cierto? O sea, es decir, la persona que quiera presentar su declaración de renta en una sucursal bancaria todavía lo puede hacer. La DIAN está dando esto, pues, obvio por la pandemia pues, de la COVID-19, para que la gente no tenga que salir de sus casas, no se armen filas en los bancos. Entonces está permitiendo que la gente pueda utilizar la firma electrónica, pero no es obligatorio utilizarla. En el comunicado de la DIAN, lo que le dicen, y de pronto pues hay confusión con lo que dije que las personas que tengan firma electrónica la tienen que presentar por firma electrónica, pero la DIAN no emitió la firma electrónica para todos, la DIAN habilitó la posibilidad de tenerla, ¿cierto? Pero cada usuario, pero cada contribuyente tendría que entrar al portal de la DIAN y terminar el proceso, ¿cierto?, para poder tenerla. Y en ese momento se obliga a presentar su declaración de renta a través de la firma electrónica. Pero el que no quiera, ¿cierto?, el que no quiera no tiene que hacerlo, simplemente hace su declaración de renta como lo ha hecho todos los años, la firma y puede ir, pues, me imagino cuando tenga pico y cédula al banco, pues, a presentar su declaración.
Perfecto. Ahorita nos decías algo que es uno de los mitos y está relacionado con el tema de la consignación de terceros en nuestras cuentas de ahorros, ¿cierto? Entonces decías que si, por ejemplo, alguien me consigna una plata, eso no se vuelve constitutivo de que yo tenga como que pagar impuestos, y fue lo que te entendí. Acá nos están preguntando ¿cómo puedo demostrar que, por ejemplo, Simón me consignó una plata en mi cuenta que no me corresponde, que no hace parte de mis ingresos y que pertenecía a otra persona? Perfecto, dale. Entonces lo trato de repetir un poquito para Okay. explicarlo bien. Pero creo que lo entendiste bien. Pagamos impuestos nuevamente por mis ingresos. Y una consignación en mi cuenta bancaria no es igual a un ingreso, ¿cierto? Un ingreso, ¿qué es? Es lo que me aumenta mi patrimonio. Pero, por ejemplo, alguien me debe plata a mí y yo tengo un bien que se llama pues una cuenta por cobrar, es decir, alguien me debe a mí, él tiene una obligación conmigo, yo tengo ahí un bien. Cuando él me lo paga, yo no aumenté mi patrimonio, simplemente cambié ese bien, que era una deuda con alguien, pues alguien tiene una deuda conmigo, lo cambié por dinero. Entonces, como no aumenté mi patrimonio, no tengo que pagar impuestos sobre eso. Ahora, ¿cómo se reporta? Y ahí es donde no es recomendable, obvio, pues prestar la cuenta para que alguien más la use, ¿cierto? Y precisamente la DIAN tiene esto como una obligación, pues para poder revisar las transacciones, pues que hacen raras o atípicas las personas, ¿cierto? No es normal estar prestando la cuenta de ahorros de uno para que entren 100 millones de pesos y después salgan, y después entren 200 y después salgan. La DIAN puede ver eso como sospechoso. Por eso te hace declarar renta. No tienes que pagarlo, pues no tienes que pagar impuestos porque de pronto no se quedó contigo, ¿cierto? Y entonces lo más fácil que puedes demostrar es una transacción hacia afuera. Entonces te entra la plata, eso te obliga a declarar, pero después vuelves a sacarla y era no, esa plata no es mía, ¿cierto? Con esa transacción de salida de tu cuenta de ahorros, puedes puedes demostrar tranquilamente que no fue un ingreso para ti. El punto se complica un poquito más cuando la plata se queda en tu cuenta de ahorros, ¿cierto? Porque ya ahí prestaste la cuenta no solo para hacer la transacción, sino para mantener la plata, ¿cierto? Y ahí se genera, o pues se podría generar un ingreso si esa plata va a quedar con ella, o lo que deberían reportar es una deuda con esa persona, ¿cierto? Para decir que no, esa plata pues sí está en mi cuenta de ahorros, pero se la debo a esa persona, ¿cierto? Y entonces ahí no habría ingresos, porque habría una deuda con esa persona y yo no me apropié de ese dinero. Entonces lo puedo soportar de dos maneras. La primera es con una transacción de salida, ¿cierto? Pues retiré esa plata, pues, o se la transferí a la persona que le correspondía ese dinero, o tengo una deuda con esa persona y demuestro con esa deuda que ese dinero no es mío, ¿cierto? Esas serían como las dos alternativas para demostrarlo. Ok. En el caso de las personas que viven en el exterior, nos hacen dos preguntas. Uno, ¿en qué formato o formulario deben presentar la declaración? Y dos, dice, si vivo en el exterior y tengo propiedades en Colombia, mis ingresos en el exterior los tengo que tener en cuenta al momento de declarar. Dale, importante, sí. Entonces, cualquier persona que viva en Colombia y se decrete que sea residente, que viva en el exterior, perdón, y que se decrete que es residente fiscal en el exterior, ¿cierto? Es decir, pasa la mayoría de su tiempo allá, tiene sus ingresos allá, tiene sus bienes allá. Si se obliga a declarar renta en Colombia, que le aplican los mismos criterios que dijimos de ingresos, de consumos, de bienes, si alcanza a obligarse a declarar renta en Colombia, tiene que declarar solamente lo que tenga en Colombia. Es decir, una persona vive en Estados Unidos y tiene un apartamento en Colombia, el cual arrienda, ¿cierto? Supera el límite de ingresos y se obliga a declarar. Esa persona que vive en Estados Unidos y seguramente pues, o trabaja en Estados Unidos o tiene otros negocios en Estados Unidos, no tiene que declarar nada de eso aquí en Colombia, absolutamente nada de eso aquí en Colombia. Lo único que tiene que declarar es el apartamento que tenga aquí en Colombia y los ingresos de arrendamientos que tuvo aquí en Colombia. ¿En qué formulario se hace? Se hace en el formulario 110 y no los residentes en Colombia lo hacemos en el 210, que es el formulario cotidiano, pues, pero los no residentes en Colombia o los residentes fiscales en el exterior lo hacen en el formulario 110. Importante que sí cumplan la obligación en ese formulario. Si lo presentan en el formulario 210, lo estarían haciendo mal, pues. Perfecto. Simón, las fechas
para presentar la declaración son las mismas para personas naturales y para personas jurídicas? María, no. Estas fechas que empiezan ahorita el 11 de agosto son solo para personas naturales, ¿cierto? Las personas jurídicas tuvieron que presentar impuestos, normalmente es en mayo de este año, pues con la contingencia se aplazó y creo que estuvieron hasta junio presentando los impuestos, las personas jurídicas, pero las personas naturales solamente es, ahorita pues esas fechas de ahorita de agosto son solo para personas naturales, las personas jurídicas ya lo tuvieron que haber hecho. Perfecto. ¿Un empleado puede deducir de su declaración la póliza de salud si la empresa es quien hace el pago? Bueno, María, esa es una buena pregunta. Depende realmente quién hace el pago, ¿cierto? Hay dos modalidades. Una es que la empresa hace el pago directamente a la póliza, es decir, no fue un ingreso para mí, ¿cierto? La empresa no me lo reportó en mi colilla como un ingreso y después un gasto, sino que la empresa hace directamente el pago a la aseguradora, pues, o a la IPS, perdón, a la prepagada. A la prepagada. Ajá. Y si la empresa lo hace directamente, sin que tenga que ver nada conmigo, no me lo puedo descontar. Solamente me puedo descontar lo que haya pagado yo a mi nombre, ¿cierto? A mi nombre. Y ahí ya voy a alargarte un poquitico la pregunta. Pero también pasa mucho que en las empresas como que por tener una póliza colectiva tienen un mejor valor, pues, es más barato para los empleados, entonces lo que hacen es que te ayudan simplemente a hacer la transacción. Entonces ahí se reporta en tu colilla de pago de nómina un ingreso como por el pago de la medicina prepagada y una deducción, ¿cierto? Ahí sí te lo puedes descontar, porque ahí lo que te están contando el ingreso y entonces tienes que incluirlo como deducción. Ahí sí te lo puedes contar. Pero si la empresa lo hace completamente aparte, tú no tienes ni idea qué pasó con eso, no se ven tus ingresos en ninguna parte, entonces no te lo puedes contar porque tú no lo pagaste. Pero si lo incluyen en tu colilla de nómina, seguramente te están reclamando un ingreso y un gasto, y ahí ese gasto sí es descontable, sí lo puedes incluir. Ahora, un punto importante, ¿qué nos podemos descontar de medicina prepagada? Es lo que le hemos pagado por nosotros, por nuestro cónyuge, pues por nuestro esposo, pues por la pareja que tengamos, y por nuestros hijos, y por los padres o hermanos que dependan económicamente de nosotros. Entonces, si en mi casa, digamos, yo tengo pues mi esposa y mis dos hijas, yo pago la medicina prepagada de todos en la casa, solamente yo me puedo descontar ese impuesto, ese pago de medicina prepagada, solamente yo. No es que yo me pueda descontar lo que yo pagué por mí, mi esposa se descuenta lo que yo pagué por ella, y yo pago, pues yo cojo lo de una hija y la coge la de otro. No lo podemos dividir así. Simplemente tiene que ser el titular de la póliza, el que hizo todos los pagos, es el que se lo puede descontar. Perfecto. Bueno, esta que es muy del momento, dice, si soy un empleado teletrabajador, ¿los costos asociados a mi vivienda son deducibles? No. Si eres un empleado con contrato laboral, que te hacen pues todos los aportes, un contrato laboral legal pues en Colombia, no te puedes descontar ningún costo en tu declaración de renta, absolutamente ninguno. Nos ayudamos con ese 25% que les conté ahorita, pues que es el artículo 200 del Estatuto Tributario, que nos resta el 25% de todos nuestros pagos a los empleados. Ahora, si eres freelancer y estás trabajando desde tu casa, es perfectamente como demostrable o justificable que el arrendamiento de tu casa en parte hace parte pues como de un costo de tu trabajo, ¿cierto? Entonces como, no sé, ahí podemos inventar podemos armar cualquier regla para decir que el arriendo es mitad para vivienda y mitad pues como para trabajo. Habrá que revisar pues, o horas en las que trabajes o si tienes un espacio específico en la casa, si traes a alguien más a tu casa para trabajar y podrán ahí armar cualquier pues, o alguna regla para separar esos costos. Y eso sí serían descontables, pero tienen que ser independientes. Las personas asalariadas no tenemos derecho a descontar ningún costo, ni siquiera, por ejemplo, el transporte. Pues eso es lo que preguntan mucho. Yo todos los días tengo que transportarme no sé, de Bello hasta Sabaneta para trabajar. Exacto. ¿Puedo descontarme eso o no? Si eres empleado o no. Si eres independiente,
sí lo puedes hacer, pero empleado asalariado con contrato laboral vigente en Colombia no lo puedes hacer. Perfecto. Cuando una persona, Simón, recibe un dinero anticipado, por decir algo, yo voy a hacer un trabajo para una empresa, pero lo voy a hacer en el 2021, ¿eso cómo se reporta? ¿Como ingresos o como cuentas por pagar? O sea, me entra este año el dinero, pero lo voy a ejecutar el año entrante para un trabajo para un tercero. Sí, ahí es súper importante. Los ingresos de las personas naturales, y esto ya es un poquito técnico, pues, pero hay que separar la contabilidad de las personas de la contabilidad de las empresas. En la contabilidad de las personas pues, nos regimos por la caja, es decir, cuando entre el ingreso. Entonces, cuando te entre esa plata, ¿cierto? Tú tienes que reportar el bien, reportar el ingreso, perdón, inmediatamente. Posiblemente tienes que reportar una cuenta por cobrar también, ¿cierto? Una cuenta por pagar, perdón, también, porque pues, no has ejecutado ese trabajo. Pero lo hacemos con K, perdón, qué pena, ahí me equivoqué. Debes reportar ese ingreso en el momento que te lo pagan, porque tu contabilidad, la contabilidad de naturales, es de caja, ¿cierto? Una empresa tendría que hacer otra cosa, tendría que reportar un ingreso, tendría que reportar una cuenta por pagar, pero porque la contabilidad es de causación, la nuestra es de caja. Te reportamos el ingreso, apenas nos entra la plata. Perfecto. Si una persona declaró los 2 años anteriores, pero este año 2019 no cumple los requisitos, ¿debe seguir declarando? No debe seguir declarando, no está obligado. La obligación se da año a año, ¿cierto? No quiere decir que si vienes declarando antes ya te obligaste a declarar, no es cierto. Ahora, es posiblemente recomendable, depende de la situación de cada persona. Por ejemplo, si tienen un saldo a favor, lo más fácil es volver a declarar para que ese saldo a favor siga vigente, siga activo, ¿cierto? Si declaraste en 2017, 2018, vienes acumulando un saldo a favor y no declaras en el 2019 y vuelves a declarar en el 2020, ese saldo a favor no lo puedes utilizar. No quiere decir que se pierda, pero no lo puedes utilizar fácil en tu declaración de renta. Tendrías que hacer un proceso de solicitud de saldo a favor, que es un proceso pues, o sea, distinto y más complicado, diferente a la declaración. Entonces, lo recomendable es, si no estás obligado a declarar renta, pero tienes un saldo a favor, lo recomendable es seguir declarando. Pero si no lo quieres hacer, no tienes obligación, la DIAN no te puede presionar. Perfecto. ¿Las cesantías reconocidas o pagadas se tienen en cuenta dentro del patrimonio o dentro de los ingresos? Esa pregunta es súper buena y ahí hay como un pedazo pues, como técnico. Entonces, en la reforma tributaria del 2016 cambiaron el tratamiento de las cesantías, ¿cierto? Y entonces separamos las cesantías entre las que recibimos hasta el 31 de diciembre de 2016 y las que recibimos del 1 de enero de 2017 en adelante. Las cesantías del 2016 hacia atrás no están dentro de nuestro patrimonio, nunca las reportamos dentro de nuestro patrimonio y reportamos un ingreso cuando las retiramos, ¿cierto? Cuando las retiramos. Las cesantías del 2017 en adelante se vuelven patrimonio en el momento en que me las consignan en la cuenta de cesantías, cuando me las consignan pues, en la entidad que yo tenga, en protección, porvenir, la que sea, ahí se vuelve un ingreso y cuando las retiro, se vuelve un ingreso y como ya se volvió un ingreso, entonces aumentó pues mi patrimonio, también tengo que reportar el bien y cuando las retiro ya no es ingreso, ya no pasa nada, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer pues nosotros, el tributo y los contadores, es separar los retiros de aportes que tenías al 31 de diciembre de 2016, esos son ingresos y se vuelven bien, o pues tienes que reportarlo en tu patrimonio cuando los retires. Después del 2017 es cuando te los consignan en el fondo y cuando los retiras ya no tienes que reportar ningún ingreso. Si, por ejemplo, en ese caso, esas cesantías fueron retiradas para pagar una vivienda o algo, eso entraría dentro del patrimonio ya. Sí, exacto. Entonces, sí, yo puedo cambiar, es cambiar un bien por otro, por cualquiera. Entonces, tengo cesantías y las cambié para pagar mi casa. Entonces, ahora que estoy reportando en mi casa, pues es esas cesantías, ¿cierto? Ahora, si las saqué para estudio, entonces en realidad me las gasté. Entonces, ya no tengo que reportarlas en ninguna parte. Ok. Si por ejemplo, una persona tiene un apartamento a nombre de un menor de edad, ¿cómo se declara ese bien? ¿En la declaración de alguno de los padres?
María, ok, la pregunta es, pero no hay ninguna vinculación con el padre. O sea, es decir, el padre no tiene, o sea, pues es padre e hijo, pero no hay como ningún poder de que eso depende del hijo. No. No, la pregunta es así solamente, o sea, que si tienen un bien de un menor de edad, ¿cómo se declara? Perfecto. El menor también puede declarar renta. No hay una obligación para ser mayor de edad y declarar renta. Entonces, pues el menor podría declarar ese bien, ¿cierto? Y el padre no tiene que declararlo. No tiene que declararlo. Bueno, espérame que ya estamos terminando y tengo muchas preguntas. Estoy viendo cuáles vamos a hacer. Okay, Si estoy obligado a declarar, debo actualizar mi RUT de persona natural con la responsabilidad 05, renta régimen ordinario. María, ahí es donde caen como la obligación formal y como la práctica, ¿cierto? Lo que está pasando con la firma electrónica que me preguntabas ahorita es que las personas que tengan la obligación 5 en su RUT, la YAN les está habilitando la firma electrónica. Pero todos llevamos presentando declaración de renta sin tener ninguna obligación 5 en el RUT y presentándola al banco sin ningún problema, por toda la vida, ¿cierto? Entonces no es obligatorio tener la obligación 5 para presentar tu declaración de renta en el banco, es decir, no por no tener la obligación 5 te van a devolver del banco y decir no la puedes presentar, pero la obligación 5 sí es la que dice que estamos obligados a declarar renta. Pero también como es algo que cambia todos los años, como lo vimos ahorita, entonces uno no tiene que ponerse ahí la obligación 5 y cuando sacas el RUT ni siquiera te la ponen, ¿cierto? Entonces seguramente vas a ir al banco con tu RUT sin la obligación 5 y te van a recibir la declaración de renta. Y así Perfecto. siempre pues. Dale. Ok. Si un padre fallece y se recibe un ingreso por un seguro por el fallecimiento, ¿este ingreso cómo se reporta? Dale. Las personas pues, fallecidas también declaran renta, se llaman sucesiones ilíquidas. Entonces el proceso es que existe la persona o sucesión ilíquida y se disuelve esa sucesión hasta que se da pues como se hace pues, el testamento, la herencia y la escritura pues de la repartición de los bienes. Entonces esa persona o esa sucesión ilíquida, esa persona fallecida, declara ese ingreso, si es ella el que lo recibe, así esté muerta pues lo incluye en su declaración de renta. Bueno, no sé si esta pregunta es pertinente, pero bueno, me imagino que muchos de la hacen. ¿Se puede confiar en el reporte de terceros que sale en la DIAN cada año? Yo digo que sí, y nosotros en Tributi lo usamos todo el tiempo, estamos jugando como con la memoria de las personas. Y esto del año, por ejemplo, estamos declarando hoy, pues vamos a declarar hoy en agosto del 2020, cosas que pasaron en febrero del 2019. La posibilidad de tener, pues la posibilidad de que se nos pase algo, que se nos olvide algo, pues es grande, ¿cierto? Entonces, yo lo uso siempre, entre lo usamos siempre como herramienta para corroborar que no esté faltando nada. Y toca revisar si de pronto hay algún error, ¿cierto? Entonces, hombre, me reportaron un ingreso, una compañía que yo en mi vida he visto, no tengo ni idea qué es esto, pues simplemente no lo incluyo en declaración de renta. La acción sí puede tener errores, sí puede tener problemas, pero, pero sí es una buena herramienta para que por lo menos te refresque la memoria, ¿cierto? Por cosas que no te acuerdas. La gente a veces vende una casa, vende un carro y no se acuerda bien en qué año pasó, pero entonces para eso sirve la exógena y ahí nos dice, no, acuérdate que aquí vendiste algo. Perfecto. Una persona que es asalariada, que se ganó 70 millones en el año y no tiene otros ingresos, pero por intereses pagó, por ejemplo, 27 millones, ¿se los puede descontar? Si es asalariada, solamente intereses si son de un préstamo de vivienda. Si son de un préstamo de libre inversión o para compra de carro, para cualquier otra cosa, no se los puedes contar. Si son de vivienda, sí se los puedes contar. Perfecto. He presentado la renta en Bogotá y ya no vivo allí. ¿Dónde declaro y la presento? No importa. No sé. Ahí sí hay un punto importante. En el RUT, cuando diligencias el formato,
tienes como la dirección seccional, es decir, dónde la deberías presentar. Entonces el punto es que debes actualizar el root y poner que cambiaste la dirección seccional de Bogotá pues, al lugar en el que estás hoy. Eso es súper sencillo, pues, a través del portal de la DIAN, modificas tu root y ya lo llevas al banco de la ciudad en la que estés. Dice, en la renta exenta, los aportes a pensiones voluntarias y cuentas AFC, ¿qué porcentaje de los ingresos es el máximo permitido? Listo, hay un punto importante. El máximo permitido es el 30% del ingreso, pero ese límite en realidad ya no aplica para nada. Ese límite ya está súper alto. Nadie va, pues, o nadie debería aportar eso porque ya no es óptimo. Entonces les cuento. La reforma del 2016 estableció un 40% de límite para las rentas exentas, ¿cierto? Y como les conté, los empleados tenemos un 25% de rentas exentas ya gratis. Entonces lo que deberíamos tener es, y aquí el cálculo es medio raro, no es un 15% para llegar al 40%, es un 20% porque el 25% ya lo había ganado. Entonces lo que las personas deberían hacer es máximo aportar un 20% de su renta líquida, que es sus ingresos en los aportes a seguridad social. Entonces el 30% es lo menos que me puedes contar como en el artículo de pensiones voluntarias, pero nunca vamos a llegar hasta allá porque ya tenemos el 25% de renta exenta y llegaríamos, pues, o necesitaríamos únicamente el 20% de aportes a pensiones voluntarias. Perfecto. Dice, un pensionado está obligado a pagar, no sé si es a pagar o a declarar por su ingreso en pensión. Entonces, sí, nuevamente, los ingresos no tienen, o sea, sí se obliga a declarar, ¿cierto? La obligación está en el valor de los ingresos, no importan qué tipo de ingreso es. Ahora, los pensionados no pagan impuestos, o la mayoría de los pensionados no pagan impuestos. Todos los pensionados tienen 1000 VTs o 35 millones de pesos al mes sobre lo que no pagan impuestos. Ya por encima de 35 millones sí empezarían a pagar impuestos, pero por debajo de 35, o sea, si tienen una pensión de menos de 35 millones, no vas a pagar impuestos. Millones mes, pues, de 35 millones al mes. No vas a pagar. Perfecto. ¿Son deducibles los pagos por planes complementarios de salud, como por ejemplo Suramericana? Sí, la póliza de salud o la medicina prepagada con Suramericana es deducible, es la que hablamos ahorita de medicina prepagada. Te puedes incluir toda la que pagues por ti, la que pagues por tus hijos, la que pagues por tu esposa, por tus hermanos o padres que dependan económicamente de ti. Bueno, vamos con esta última. ¿Los intereses por créditos de vivienda a través del ICEN aplican para disminuir los impuestos? Sí, sí. Intereses de vivienda, tanto en leasing habitacional o en crédito hipotecario, aplican para descontar, pues, o para disminuir tu impuesto a pagar. Bueno, nos está preguntando una persona que me parece importante, es cuáles son las cuentas AFC. ¿Puedes explicarles esas cuentas qué son? Sí, claro. Mira, la cuenta AFC es una cuenta como de destinación específica para la compra de vivienda que tienen los bancos. Entonces, tu banco y cualquier banco seguramente tiene una cuenta AFC que es donde se hace un ahorro, que es como ahorro para el fomento de la construcción de vivienda, algo así. Entonces, es una cuenta de destinación específica para ahorro para compra de vivienda, ¿cierto? Entonces, cuando tú pasas a tu banco, a la cuenta AFC en tu banco, dinero, lo haces como renta exenta, esos aportes, y si lo retiras para comprar vivienda, que es la destinación específicamente de esa cuenta, pues todo ese ingreso ese aporte fue renta exenta y cuando lo retiras no tienes ningún ingreso, ¿cierto? Ahora, si pasas plata a una cuenta FC o a un fondo de pensiones voluntarias que tienen las mismas características en temas tributarios, pues, y retiras la plata para una destinación diferente a la compra de vivienda, pues puedes pagar impuestos sobre esos retiros, porque dijiste que ibas a hacerlo para algo, te tomaste una deducción, pues, o una renta exenta, y después no lo utilizaste para eso el dinero, entonces ahí pues la DIAN va a decirte, no, entonces como te tomaste una deducción que no debías, ahora cuando retires la plata, ahora sí paga impuestos. Perfecto. ¿Los gastos de alimentación, medicamentos, servicios públicos y arriendos son deducibles? No, nada de eso, ningún gasto personal, ningún gasto personal.
Para los empleados, ningún gasto en general, ¿cierto? Para los independientes, los gastos que estén asociados a su actividad productora de renta. Entonces, por ejemplo, no sé, todos los gastos de ocio o de medicamentos, nada de eso es descontable, nada de eso. Perfecto. Simón, bueno, son las 11:02 de la mañana. Obviamente, pues con todas las preguntas que hay puntuales, de acuerdo al caso de cada persona, creo que nos podríamos quedar horas resolviendo dudas de todos nuestros participantes. Quiero agradecerte este espacio. Como siempre lo decimos en la Cámara de Comercio, la idea es generar estos espacios de conocimiento para que la gente conozca cuáles son esas obligaciones o esos trámites con los que debe cumplir. Y bueno, yo creo que hoy nos resolviste bastantes dudas. Bueno, María Alejandra, muchas gracias. Aprovecho solo un minuto para contarles una buena noticia, y es que, como en alianza con la Cámara de Comercio, los empleados de las personas que tengan, pues, los empleados de empresas que tengan activa y hayan renovado pues, su matrícula mercantil con la Cámara de Comercio, van a tener un bono de 100.000 pesos para que hagan el plan express en Tributi. Entonces les quería contar esa buena noticia. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias a todos por escucharme. Bueno, con relación a eso que indica Simón, ahí les estaremos contando más adelante. Entiendo que esto es un beneficio para los afiliados a la Cámara, no para los matriculados, es diferente. Pero bueno, igual, estamos todo el tiempo generando estos espacios de conocimiento para nuestros empresarios. Recuerde igual que en estos espacios lo que buscamos es generar conocimiento, darles información de actualidad, y obviamente no estamos obligados a hacerlo con determinadas organizaciones. En el caso de Tributi, cada uno también tiene sus contadores, su gente, inclusive dentro de nuestras familias hay personas que se pueden dedicar a esto. Entonces, hagámoslo de la mejor forma, como mejor nos convenga, pero cumplamos con la norma. Como se los dije también al principio, esta conferencia está siendo grabada y va a quedar colgada en nuestra página web www.camaramedellin.com.co/biblioteca para que la consulten y también para que sigan consultando toda nuestra información. Les agradecemos inmensamente haber participado con nosotros en esta conferencia y hasta una próxima oportunidad.